Hola mis queridos youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología. Vamos a ver hoy un ejercicio, vamos a ver las leyes de Kirchhoff, pero vamos a utilizar, que suele ser más didáctico, un ejercicio para su comprensión. Vamos a utilizar definiciones y conceptos de cada una de las cosas que vamos a utilizar y finalmente haremos un ejercicio en todos sus pasos, excepto aquellos que realmente se consideren muy conocidos por vosotros. Está dirigido fundamentalmente a estudiantes de primero de bachillerato en esta disciplina. Pues venga, sin más dilación, vamos a ver ejercicios sobre leyes de Kirchhoff. Adelante. Vamos a realizar un ejercicio de la aplicación de las leyes de Kirchhoff con la intención de explicar estas leyes, ¿vale? Es decir, vamos a hacer lo que se suele llamar en los Estados Unidos el on the job training y vamos a enseñar estos contenidos. Pues bien, comencemos con unas definiciones. Generador: dispositivo o componente eléctrico capaz de producir una fuerza electromotriz, en definitiva, capaz de producir electricidad. Pila o batería capaz de insertar un voltaje, o tensión también se le llama, en un circuito. Tiene siempre una resistencia interna, cuidado. A veces se considera nula y se considera un caso de generador ideal, lo cual nunca es cierto, pero vamos, se puede hacer una aproximación en algunos casos. Aquí podemos ver algunos símbolos de un generador o de una pila o batería, ¿vale? En general este tipo de símbolos se utiliza para corriente continua, pilas o baterías, y este de aquí se suele utilizar como más genérico, bien para continua o bien para un alternador y crear una corriente alterna, ¿eh? Ya se verá, pero vamos, cualquiera de los dos casos nos valen para nuestro propósito. Eso es generador. Receptor: dispositivo o componente eléctrico que provoca una caída de tensión entre supornas al paso de una corriente eléctrica, de acuerdo con la ley de Ohm, donde V es igual a I por R. ¿Qué significado tiene esto? Pues si en un circuito aparece un receptor, en este caso una resistencia, por la cual circula una corriente eléctrica I y el valor de la resistencia es R, caerá un voltaje, es decir, que si aquí había 9 voltios, aquí habrán 8 o 7, cae un voltaje en supornas debido al paso de esa corriente por esa resistencia, es decir, aplicación de la ley de Ohm. Eso es un receptor. O sea que tenemos generadores y receptores, pero también tenemos conductores, que son los que conectan los generadores al circuito, los receptores entre sí, etc. Un conductor no es más que un cable o hilo que conduce la corriente eléctrica. Nodo o nudo: punto de un circuito donde concurren dos o más conductores. Es donde se hacen los empalmes de las resistencias con el generador o la resistencia con otro componente, con un interruptor o con lo que sea, ¿vale? Un nodo o nudo se suele representar de esta manera en un esquema eléctrico, ¿vale? En un diagrama se suele representar con un punto donde concurren distintas conexiones. Rama: circuito existente entre dos nudos consecutivos. Por ejemplo, si tenemos un nodo aquí y un nodo aquí y conectamos entre esos dos nodos algunos componentes, como pueden ser receptores este y este, dos resistencias, y un generador, en este caso una batería, pues esto sería una rama. Se le suelen representar con un llamado grafo, una rama, como una línea entre dos nodos, ¿vale? Esto es una rama. Malla: circuito cerrado formado por dos ramas pertenecientes a dos nudos consecutivos. Por ejemplo, si tenemos estos dos nudos y tenemos que de este nudo a este nudo va esta rama y además esta rama, aquí se forma un circuito cerrado, ¿verdad? Formado por estas dos ramas, y eso sería considerado como una malla. En modo grafo se podría considerar de esta manera: dos nodos y dos ramas. Entonces esto sería una malla. Muy bien. Sentido de la intensidad de la corriente. Vamos a hablar de dos cosas importantes y diferenciables. Uno es el sentido de la intensidad de la corriente, I, la intensidad que circula por los hilos, por los conductores. Y otro el sentido
que nosotros vamos a utilizar de recorrido de los elementos en la malla. Vamos a fijar un recorrido, como diciendo, oye, pues esto vamos a considerarlo en sentido de la aguja del reloj o contrario a la aguja del reloj. Y no tiene nada que ver con el sentido de la intensidad de la corriente que hayamos fijado previamente. O sea, son dos cosas distintas que no debemos mezclar. Sentido de la corriente eléctrica que concurre en un nodo. Este es el sentido de la corriente. Por ejemplo, aquí esta corriente entra a este nodo y sale esta corriente y esta corriente. De tal manera que, según la primera ley de Kirchhoff, la corriente entrante es igual a la suma de las corrientes salientes, en este caso, o la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. En el argot de broma, pues podían decirse, como decía nuestro querido amigo José Mota, los que entran por los que salen, es decir, la corriente que entra por la corriente que sale, ¿vale? Muy bien. Sentido de recorrido de la malla. Esto es distinto. Aquí, en una malla como esta, nosotros podemos establecer un sentido de recorrido de esta malla, tal y como indica esta flecha, o al contrario, y no tiene nada que ver con los sentidos que hayamos fijado para las corrientes que concurren a un nodo. Leyes de los nudos. Ya estamos con las leyes de Kirchhoff. Dice, la suma de las intensidades de corriente que concurre en un nodo es cero. Bien, la suma de las que entran más las que salen, pues es cero. Dicho de otra manera, la suma de las corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Pues ya está. Este sería la primera ley de Kirchhoff. Sumatorio de I entrantes igual al sumatorio de I salientes. En este caso, la I sub 1 será igual a la suma de la I sub 2 más la I sub 3. Esta entra y estas dos salen. Muy bien. Ley de las mallas. En las mallas, como sabemos, en los receptores se producen caídas de tensión. Pues dice, la suma de las fuerzas electromotrices de los generadores que intervienen en una malla, en este caso solo de momento estamos considerando los generadores, ¿vale?, es igual a la suma de las caídas de tensión que se producen en sus receptores. Es decir, en esta malla, este voltaje proporcionado por el generador será igual a la suma de las caídas en los distintos receptores. Lo que cae aquí, más lo que cae aquí, más lo que cae aquí. Es decir, el voltaje de este será igual a la suma de las caídas en los tres receptores, en este caso, ¿vale? Esta sería su fórmula. Sumatorio de las fuerzas electromotrices, porque puede haber más de un elemento generador, es igual a la suma de las I por R, las I que circula por las resistencias, en este caso, de los receptores. Y por R es la caída de voltaje en cada receptor según la ley de Ohms. Vamos a ver ahora los pasos que sería conveniente seguir de una manera ordenada para resolver correctamente un circuito. Tenemos que ser algo minuciosos. No podemos tomarlo así a la ligera. O llevamos un cierto orden o nos vamos a equivocar y vamos a tener unos resultados incorrectos, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que debemos hacer es dibujar el circuito o esquema eléctrico. Se dibujará el circuito eléctrico con sus datos, cuidando los detalles, que no nos falte pues un signo más si hay que ponerlo, las unidades, las cantidades, la denominación de los nodos, etc. Este podría ser un ejemplo, ¿vale?, de un esquema que hemos dibujado. Después, corriente de rama. Lo que vamos a hacer es, se dibujará en el sentido de la corriente que se quiera para cada rama del circuito. Elección arbitraria. Los cálculos luego dirán si el sentido es el correcto o es al revés, ¿vale? Así, por ejemplo, en este nodo, este corriente de rama hay que hacerlo a todos los nodos menos uno, es decir, para este caso tenemos dos nodos, pues conviene hacerlo solamente en un nodo. En este caso fijamos esta como entrante y esta como saliente. Hemos podido hacerlo de otra manera, es lo de menos. Entonces esto es lo primero que debemos hacer, fijar las corrientes que concurren en un nodo, en todos ellos menos en uno de ellos. Es decir, si en total tenemos 5 nodos, pues tendremos que hacer esto en al menos 4 nodos. Signos de cada receptor. Teniendo en consideración las corrientes que hemos indicado en cada rama, pues debemos colocar un signo más en el extremo de cada receptor por donde entra la corriente en la rama. Por ejemplo, si en este caso esta corriente hemos dicho que circulaba así y entra en este receptor, pues aquí
en este receptor ponemos aquí un signo más. ¿Entra por esta parte de este receptor? Pues aquí ponemos un signo más. En este caso también hay un receptor, porque fijaros, aquí, aparte de ser un generador, internamente tiene un receptor, tiene una resistencia interna de un ohmio. Por consiguiente, aquí lo mismo, se considerará como receptor, que aquí un positivo y aquí un negativo. En este caso, esta corriente ISU1 circula por aquí, es esta. Entonces dejará un positivo aquí, es decir, la corriente ISU1 circula así. En cuanto a la ISU2, circula en este sentido, por consiguiente dejará un positivo aquí, en este receptor, un positivo aquí en este receptor y un positivo aquí también en este receptor en su resistencia interna. Y ya hemos hecho esto, colocar los positivos en cada receptor. Después vamos a fijar unos sentidos de recorrido de las mallas. Por ejemplo, el sentido de las agujas del reloj. Hemos podido ponerlo al revés, que lo sepáis. Hemos cogido este sentido de recorrido de cada malla. Se elegirá el sentido de recorrido que se quiera para cada malla, agujas de reloj o contrario. ¿Vale? Después, sentido de recorrido de malla. Para los generadores. Lo que haremos, dice, los generadores se consideran positivos si el sentido de la malla entra por negativo y sale por positivo, y negativo es al contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la malla la estoy recorriendo así, ¿vale? Cuando voy a aplicar el sumatorio de las fuerzas electromotrices, ¿con qué signo los pondré? Pues mirad, en este caso entra por positivo y sale por negativo, el sentido de recorrido de la malla. Por tanto, esta fuerza electromotriz la voy a considerar como negativa. En este caso, entra por positivo y sale por negativo, pues voy a hacer lo mismo, la fuerza electromotriz será también negativa, ¿vale? Entonces, en la malla 1, ¿qué tengo? Pues tengo solamente el paso por un generador y es negativo. Muy bien. En la malla 2 tengo el paso de dos generadores, este y este. Fijaros, en el primero entra por positivo y sale por negativo. Luego este E2 será negativo. Pero en este de aquí, en este sentido, entra por negativo y sale por positivo. Entonces esta la consideraremos, cuidado, positivo. No sé si antes me he equivocado, pero que sepáis que este es positivo. Luego el E1, en esta segunda malla se considerará como positivo, aunque haya sido considerado en la primera malla como negativo, eso no de menos. Son, digamos, recorridos por cada malla. Bien, vamos ahora el sentido de recorrido para ver las caídas de los receptores. Malla 1. Bueno, dice, las caídas de los voltajes de los receptores serán positivas si el recorrido entra por positivo y negativas si el recorrido entra al revés. Bueno, pues como estamos haciendo el recorrido según a derechas, según las agujas del reloj, pues entra por aquí, pues esta caída es positiva. Entra por positivo, esta caída es positiva. Entra por positivo, esta caída de esta resistencia interna de un ohmio también es positiva. Por consiguiente, la malla 1, todas las caídas, todos los productos I por R, su sumatorio será positivo, positivo, positivo y positivo. Todas son positivas. Muy bien. Vamos a ver ahora en la malla 2. En la malla 2 tenemos que los productos I por R, las caídas de tensión, sería, en el caso de la malla 2, pues hemos dicho que empezamos, por ejemplo, por la I3, por esta de aquí, y como entra por negativo, pues será negativo. I3 es la corriente I3, y en el sentido este que estamos recorriendo la malla, pues entra por negativo. Por consiguiente, será negativo. Para este receptor, entra también por negativo, pues será negativo. Para este receptor, el sentido de la malla, entra por negativo, pues también será negativo. ¿Vale? Y 3 por 4 ohmios. En este caso, el sentido de recorrido entra por positivo, pues será positivo. Entra por positivo, pues será para este positivo. Entra por positivo en este receptor también, pues será positivo. Pues estos son los sumatorios de las caídas de tensión en cada una de las mallas. ¿Vale? Y a partir de aquí ya hay que establecer las ecuaciones de Kirchhoff. Para los nudos, bueno, pues las corrientes entrantes igual a las corrientes salientes a los sumatorios. Por consiguiente se da que I1 es igual a I2 más I3, es decir, despejando I3 me queda que es igual a I1 menos I2. Muy bien, pues ya tenemos una ecuación que nos va a ser útil.
En cuanto a los generadores, vamos a ver las mallas ahora, que dice el sumatorio de las fuerzas electromotrices es igual al sumatorio de las caídas de tensión en los receptores. Por consiguiente, para los generadores, el sumatorio de sumas para la malla 1, pues que tenemos solo un generador, por tanto, este sumatorio, este de aquí, será menos 4, ¿vale? En la malla 2, pues será el sumatorio, hemos dicho que era menos 12 más 4, por tanto, menos 8. Es decir, este sumatorio aquí en la malla 2 vale menos 8. Muy bien. En cuanto a los receptores, pues en la malla 1 tenemos que el sumatorio de I por R será esto, más esto, más esto, más esto. Y en la malla 2, pues será esto, pero con signo negativo. Acordaros que esto ya lo hemos visto antes. Este negativo, este positivo, este positivo y este positivo, que son este y este los positivos. Muy bien. Pues planteamos ahora las ecuaciones. Dice en la malla 1, la suma de generadores es igual a la suma de los productos I por R, que son estos. Y en la malla 2, lo mismo. La suma de los generadores, menos 8, es igual a la suma de los productos I por R, que en este caso eran estos. ¿Qué hacemos ahora? Si recordáis, I3 era I1 menos I2. Por tanto, si aquí en donde pone I3 sustituimos I1 menos I2 y operamos, al final vamos a obtener este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hemos eliminado I3 para dejarlo en función de I1 y I2. Al final que tenemos este sistema que, como veis, todo es par, tanto aquí como aquí, pues simplificamos y nos queda entonces este sistema a resolver. Yo lo he hecho por reducción y me queda que I1 vale, es negativa, I2 vale esto y es negativa, I3 es la diferencia de esto menos esto, por tanto me sale esto que es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la I3 sí es correctamente en ese sentido, es decir, va a circular así, en la realidad. Sin embargo, I1 no va a circular así, va a circular en sentido contrario, en la realidad. Y I2 también va a circular en el sentido contrario, para acá. Es decir, que va a ocurrir que I2 es igual a la suma de I1 más I3. ¿Vale? Y bueno, eso es debido a que el potencial o la tensión de esta batería es superior a la de esta, ¿vale? Y la que manda un poco más es esta. Y nada más. Vamos a realizar ahora, a continuación, una simulación con el programa profesional de electrónica TINA-TI de Texas Instruments para verificar que hemos realizado correctamente los cálculos. Ello nos dará mayor seguridad en nuestro método utilizado. Adelante. Vamos a realizar una simulación, como hemos dicho. Vamos a abrir el fichero que ya lo tenemos preparado. Entonces es este fichero. Y bueno, vamos a verlo un poquito más grande. Quizá ahí. Vale, muy bien. Bien, aquí vemos el mismo circuito que hemos estado calculando matemáticamente y queremos ver si lo hemos hecho bien o no. Para ello usamos un software de simulación profesional de circuitos electrónicos y lo cableamos tal y como estaba en nuestro ejercicio, ¿vale? Las corrientes las hemos fijado, las hemos puesto en el mismo sentido en el que lo habíamos definido allí. Aquí está una malla, aquí está la otra malla. Aquí ponemos los voltajes de las fuentes de los generadores que hemos considerado. Le hemos puesto también una resistencia interna de un ohmio, como estaba previsto, los positivos allí, y aquí están los receptores, las resistencias que habíamos colocado más las internas. Y esta también. Bien, pues aquí es tan sencillo como, bueno, cablear, no sé si lo habéis visto, pero si yo quiero cablear una resistencia y le quiero poner otra resistencia y aquí le quiero poner una batería, por ejemplo, la coloco y ahora hago como si fuera una soldadura. Cojo un hilo conductor, lo llevo aquí, lo conecto, este lo llevo aquí y lo conecto, y este lo llevo aquí y lo conecto. Vale, le puedo poner aquí una GND
Pues ya está. Así se cablearía, ¿vale? Que lo sepáis, pero que aquí no va. Le voy a poner de todas maneras esto que no se me había olvidado ponérselo. Yo voy a poner aquí un punto de masa. Bien, que debe llevarlo siempre. Vale, pues vamos a ver. Para ello vamos a hacer análisis. Y el análisis lo vamos a hacer en corriente continua. Calculate nodal voltage. Bien, pues le ponemos aquí y mirar. Me da menos 846 miliamperios. Justo lo que daba. Allí daba 0, porque lo ponía en amperios. Pero en miliamperios sería esto. Este da exactamente el mismo valor en amperios y este da también el mismo valor en miliamperios, en lugar de en amperios como lo ponía ahí, el 0,46. Ya veis que da exactamente lo mismo. ¿Qué otras cosas podemos conocer con este programa? Pues potencias, voltaje, por ejemplo. Si cojo y quiero ver el voltaje que hay en este nodo, lo pincho aquí y me dice que ahí hay 6,77 voltios, ¿vale? Si quiero ver el voltaje que hay en este punto, pincho y me dice aquí que hay 4,92. Si quiero ver el voltaje que hay en este punto, aquí por ejemplo, vamos a ver qué nos dice. Pues que hay 0 voltios, pues muy bien. Lógico, estamos al potencial de tierra, ¿vale? Aquí me dará el voltaje de 4 en este punto, 4,46 es lo que marca. Bueno, de 4 a 4,46. Aquí me da los 10,69, ¿vale? Y nada más, deciros que efectivamente, como veis, calcula exactamente la misma corriente, por consiguiente, verifica que los cálculos que hemos hecho son correctos, ¿vale? Pues nada más, cierro esto y seguimos. Sin más que comentaros, me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Hasta pronto.